Imagina por un momento que pudieras concentrarte en cualquier cosa que te propongas, sin distracciones, sin dudas, sin perder un solo segundo de tu energía en lo que no importa. Imagina que tu mente es como un láser, precisa, poderosa, imparable. Foco Imparable no es solo un libro sobre concentración, es una guía para entrenar tu mente, redirigir tu atención y transformar cada momento de tu vida en un paso hacia tus objetivos. Aquí descubrirás cómo dominar las distracciones, cómo convertir la productividad en un hábito natural y cómo desbloquear el verdadero potencial que siempre has tenido dentro. Prepárate para dejar atrás la procrastinación, el caos mental y las dudas. Cada capítulo te dará herramientas prácticas, ejercicios y estrategias que podrás aplicar desde hoy mismo. No se trata solo de trabajar más duro, se trata de trabajar con claridad, con propósito y con la fuerza de un enfoque imparable. Al final de este viaje no solo habrás aprendido a concentrarte, habrás aprendido a transformar tu vida, porque cuando tu mente está enfocada no hay límite para lo que puedes lograr. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La batalla invisible, enfoque versus distracción. Vivimos en un mundo donde la información fluye a velocidades que nuestra mente apenas puede procesar. Un mundo donde cada sonido, cada notificación y cada estímulo visual compite por nuestra atención como si fuese un imán que nunca se apaga. Y en medio de este caos cotidiano surge una batalla invisible, una guerra silenciosa que se libra dentro de nosotros mismos entre el enfoque y la distracción, donde el premio no es dinero ni reconocimiento, sino algo mucho más valioso, nuestra capacidad de decidir a qué prestamos nuestra atención, de elegir conscientemente en qué invertimos nuestro tiempo y energía y de definir quiénes queremos ser y qué queremos lograr en nuestras vidas. Y aunque muchos creemos que podemos controlar fácilmente nuestra atención, la realidad es que la mente humana está diseñada para distraerse, para reaccionar ante estímulos inmediatos y para buscar gratificación instantánea. Porque durante miles de años nuestra supervivencia dependió de notar cualquier señal de peligro o de oportunidad. Y aunque esos antiguos instintos nos ayudaron a vivir, hoy se han convertido en trampas sutiles que nos alejan de nuestros objetivos más importantes. Porque cada vez que revisamos compulsivamente el teléfono, saltamos de una pestaña a otra, respondemos a correos que no urgían y consumimos contenidos que no necesitamos, estamos entrenando a nuestro cerebro para ceder al impulso y fortalecer la distracción. Y esta batalla invisible no solo afecta nuestra productividad, sino también nuestra salud mental, nuestra autoestima y nuestra capacidad de disfrutar del presente. Porque cuando la atención se fragmenta constantemente, nuestra mente se cansa, nuestro rendimiento disminuye, nuestras emociones se desequilibran y se genera una sensación constante de ansiedad y estrés. Una sensación de que nunca tenemos tiempo suficiente, de que la vida pasa a nuestro lado mientras perseguimos cosas que en realidad no importan. Y es precisamente esta batalla la que define el rumbo de nuestras vidas, porque quien logra dominar su enfoque puede avanzar hacia sus metas con claridad y decisión, experimentar el flujo de la creatividad, construir hábitos sólidos y relaciones profundas, mientras que quien cede a la distracción vive en un estado de reactividad permanente, saltando de una urgencia a otra sin construir nada duradero y con la sensación de que todo se le escapa de las manos. Y entender esta batalla invisible requiere primero reconocer que la distracción no es solo un problema de voluntad, no es una falta de disciplina ni un defecto personal, sino el resultado de estructuras diseñadas para captar nuestra atención, desde los dispositivos que usamos hasta los entornos en los que nos movemos, y que al comprender cómo funciona nuestra mente podemos empezar a cambiarla. Porque el enfoque no es un talento innato reservado para unos pocos, sino una habilidad que se puede entrenar, fortalecer y sostener. Y para ello necesitamos aprender a identificar los ladrones de atención, esos pequeños hábitos, pensamientos y estímulos que nos alejan de lo importante, y reemplazarlos por prácticas conscientes que nos permitan dirigir nuestra energía hacia lo que realmente queremos lograr. Y esto no sucede de la noche a la mañana, requiere paciencia, persistencia y un compromiso firme con nosotros mismos, un compromiso que nos lleve a diseñar nuestro entorno, a gestionar nuestro tiempo, a cuidar nuestra energía y a entrenar nuestra mente.
Porque en esta batalla invisible cada decisión cuenta, cada instante de atención que elegimos conscientemente fortalece nuestra capacidad de concentración, cada interrupción que evitamos nos acerca un paso más a la claridad y la efectividad, y cada hábito que cultivamos para enfocarnos nos prepara para enfrentar desafíos mayores, alcanzar objetivos ambiciosos y vivir una vida alineada con nuestros valores más profundos. Y aunque la distracción es poderosa, constante y seductora, el enfoque también lo es, y quien aprende a dominarlo no solo gana control sobre su tiempo, sino sobre su vida. Porque la verdadera libertad no está en tener más opciones, ni en llenar cada minuto de actividad, sino en decidir dónde ponemos nuestra atención, en elegir con intención, en invertir nuestra energía en lo que realmente importa y en crear un camino hacia la realización personal, profesional y emocional, que no dependa de la velocidad del mundo ni de los caprichos de la tecnología. Y es por eso que la batalla invisible entre enfoque y distracción no es solo un tema de productividad, sino la lucha más importante que enfrentamos cada día, porque de cómo manejemos nuestra atención depende la calidad de nuestra vida, la profundidad de nuestras relaciones, la efectividad de nuestro trabajo y, en última instancia, la posibilidad de construir un legado significativo que trascienda los momentos fugaces de distracción y nos conecte con lo que realmente vale la pena. Capítulo 2. El costo oculto de la dispersión. La dispersión no siempre llega con estruendo ni anuncia su presencia con señales evidentes. Muchas veces se instala silenciosa en nuestra rutina, en nuestros hábitos aparentemente inocentes, en esos pequeños momentos que creemos inofensivos, como revisar el teléfono mientras desayunamos, mirar una notificación sin pensar mientras trabajamos o saltar de una tarea a otra sin darle a ninguna nuestra completa atención. Y aunque estos actos parecen triviales, su efecto acumulativo es devastador, porque cada fragmento de atención que cedemos a la distracción es un pedazo de nuestra vida que dejamos escapar, un tiempo que no volverá, un esfuerzo que no se completa y una oportunidad perdida de construir algo significativo. Y es importante entender que el costo de la dispersión no se mide solo en productividad, no se refleja únicamente en listas de tareas sin cumplir o proyectos retrasados, sino que también se manifiesta en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de relacionarnos y en la profundidad con la que vivimos cada instante. Porque cuando nuestra atención está dispersa, nuestros pensamientos se fragmentan, nuestras emociones se vuelven superficiales y nuestras decisiones pierden claridad. Y vivimos una existencia de parpadeos, de momentos inconexos, de experiencias que apenas recordamos, atrapados en la ilusión de hacer mucho mientras en realidad hacemos poco de lo que realmente importa. Y esta dispersión crónica tiene un precio silencioso que se acumula día tras día, semana tras semana, año tras año, erosionando lentamente nuestra creatividad, nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria y nuestra capacidad de resolver problemas complejos, porque el cerebro no puede sostenerse en múltiples direcciones a la vez sin pagar un precio, y cada interrupción constante, cambio de pestaña, cada multitarea aparentemente necesaria fragmenta nuestro pensamiento y reduce nuestra eficacia, haciendo que lo que antes nos tomaba 1 hora ahora nos lleve 3, y lo que antes disfrutábamos con profundidad ahora nos resulta superficial y rápido. Y este costo oculto de la dispersión también se refleja en nuestra salud emocional, porque cuando no somos capaces de concentrarnos en lo que hacemos, surge la sensación de insatisfacción constante, de incompletitud, de que nunca estamos avanzando lo suficiente, de que la vida nos pasa de largo mientras perseguimos estímulos que nos prometen placer inmediato pero no llenan. Y con el tiempo, esta insatisfacción se convierte en ansiedad, en estrés, en frustración silenciosa que afecta nuestra autoestima y nuestra sensación de control sobre la vida. Y cuando la mente se fragmenta de esta manera, nuestras relaciones también sufren, porque ser realmente presente requiere atención, escuchar de verdad, observar de verdad, conectar de verdad. Y cuando estamos dispersos, cuando una parte de nuestra mente está en el teléfono, en la lista de tareas o en pensamientos fragmentados, no podemos ofrecer presencia plena a quienes nos rodean, y aunque estemos físicamente cerca de otros, mentalmente estamos ausentes. Y así,
La dispersión no solo roba nuestra atención, sino también nuestra capacidad de vincularnos, de empatizar, de construir relaciones profundas y significativas. Y este costo también afecta nuestra identidad y nuestro sentido de propósito, porque cuando nuestra vida se fragmenta en pequeños fragmentos de atención que no se sostienen, perdemos la conexión con nosotros mismos, con lo que realmente queremos, con lo que nos apasiona y con los valores que nos definen, y terminamos reaccionando a lo que nos rodea en lugar de crear nuestra propia historia. Nos convertimos en espectadores de nuestras vidas en lugar de protagonistas activos. Y este es el precio más caro de todos, uno que no se mide en dinero ni en horas de trabajo, sino en la pérdida de nuestra propia esencia, de nuestra capacidad de vivir con intención, de experimentar profundidad, de alcanzar maestría en aquello que elegimos. Y aún así, la dispersión tiene un poder sutil, porque a menudo llega disfrazada de necesidad, de urgencia, de obligación, de entretenimiento, de socialización, de multitarea, y nos engaña haciéndonos creer que estamos haciendo más, cuando en realidad estamos haciendo menos. Y el verdadero costo de la dispersión se manifiesta no en el corto plazo, sino en la acumulación de años, en la suma de fragmentos de atención que jamás recuperaremos, en la cantidad de proyectos que no terminamos, en la creatividad que dejamos de cultivar, en los aprendizajes que nunca consolidamos, en las relaciones que no profundizamos, en las decisiones que no tomamos, en la vida que no vivimos plenamente. Y entender este costo oculto es el primer paso hacia el cambio, porque solo al reconocer el precio que pagamos podemos empezar a valorarlo, a priorizarlo, a protegerlo y a entrenarlo. Y proteger nuestra atención significa tomar decisiones conscientes, diseñar hábitos intencionales, crear espacios y tiempos libres de interrupciones, aprender a decir no, priorizar lo importante sobre lo urgente y entrenar nuestra mente para sostener la concentración sin ceder al impulso constante de la gratificación inmediata. Y aunque este camino requiere disciplina y paciencia, los beneficios son profundos y transformadores, porque recuperar la atención perdida no solo mejora la productividad, sino que también permite reconectarnos con nosotros mismos, con nuestras metas, con nuestras pasiones, con quienes amamos y con la vida que realmente queremos vivir. Y es aquí donde comprendemos que la dispersión es mucho más que un problema de organización o eficiencia, es un desafío existencial, una lucha por nuestra propia libertad, una oportunidad para elegir con intención cómo queremos experimentar cada día, cómo queremos construir nuestra historia y cómo queremos dejar una huella que no se desvanezca en la superficialidad de la prisa y la distracción. Y entender esto nos invita a mirar dentro de nosotros con honestidad, a cuestionar nuestros hábitos, a observar cómo invertimos nuestra atención, a preguntarnos si realmente estamos viviendo o simplemente reaccionando, porque el costo oculto de la dispersión no perdona, no espera y no avisa, y cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos recuperar el control sobre nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro destino. Capítulo 3. ¿Cómo funciona tu mente? Atención, hábitos y dopamina. Entender cómo funciona nuestra mente es fundamental si queremos dominar nuestra atención, porque la mente no es simplemente un órgano que procesa información de manera lineal, sino un sistema complejo de redes interconectadas que evolucionaron para sobrevivir, adaptarse y anticipar el entorno. Un sistema que busca constantemente recompensa y seguridad, que actúa por hábitos y que responde de manera casi automática a estímulos externos e internos. Y dentro de este sistema, la atención es la puerta de entrada a todo lo que hacemos, a todo lo que sentimos y a todo lo que creamos. Y cuando la atención se dispersa, nuestra mente se fragmenta, nuestros pensamientos se vuelven superficiales y nuestra capacidad de experimentar la vida con profundidad disminuye. Y para comprender esto, debemos analizar primero cómo la dopamina, esa molécula que se ha llamado la moneda del placer y la motivación, regula nuestra atención y nuestros hábitos, porque cada vez que recibimos una recompensa inmediata, un like en redes sociales, un mensaje que interrumpe nuestro trabajo, una alerta que nos distrae, nuestro cerebro libera dopamina. Y esa sensación de satisfacción instantánea refuerza el comportamiento que la provocó, creando un ciclo invisible en el que buscamos constantemente estímulos que nos proporcionen gratificación rápida y fugaz.
Y aunque este mecanismo fue esencial para nuestra supervivencia en entornos ancestrales, donde identificar comida, peligro o pareja podía significar la vida o la muerte, hoy se convierte en un desafío enorme, porque vivimos rodeados de estímulos diseñados para activar ese mismo sistema de recompensa sin que ello implique un beneficio real, y nuestra atención se ve atrapada en un flujo interminable de interrupciones, pequeñas recompensas y estímulos superficiales que nos alejan de lo verdaderamente significativo. Y esta comprensión nos lleva a ver que la dispersión no es simplemente una cuestión de pereza o falta de fuerza de voluntad, sino el resultado de una programación biológica que responde a la dopamina, a hábitos automáticos y a la sobrecarga de información, y que la verdadera libertad mental requiere aprender a manejar estos sistemas, a reconocer las trampas, a diseñar hábitos que refuercen la concentración y a entrenar la mente para resistir la gratificación inmediata en favor de recompensas más profundas y duraderas. Y aquí es donde entran los hábitos, porque nuestra mente funciona a través de patrones que se repiten constantemente, y cada acción que realizamos, cada pensamiento que tenemos y cada emoción que sentimos contribuye a la creación de estos patrones. Y cuando dejamos que la atención se dispersa constantemente, estamos fortaleciendo hábitos que nos alejan de nuestros objetivos y nos mantienen en un estado de reacción perpetua, donde vivimos para satisfacer impulsos inmediatos en lugar de avanzar hacia lo que realmente queremos. Y aunque esto pueda parecer desalentador, también es liberador, porque significa que si somos capaces de entender cómo funciona nuestra mente, podemos crear hábitos que trabajen a nuestro favor, que entrenen nuestra atención, que refuercen nuestro enfoque y que nos permitan avanzar de manera consistente hacia nuestras metas más importantes. Y para lograrlo, necesitamos primero observarnos a nosotros mismos con honestidad, reconocer cuándo nuestra mente se dispersa, identificar los estímulos que nos desvían y cuestionar qué es lo que realmente buscamos al ceder a la distracción. Porque muchas veces creemos que estamos entreteniéndonos o descansando, cuando en realidad estamos evitando la incomodidad de concentrarnos, de enfrentar tareas difíciles o de mirar de frente nuestros pensamientos y emociones más profundos. Y comprender esto nos permite diseñar estrategias más efectivas, porque no se trata de eliminar la dopamina, ni de renunciar al placer, sino de aprender a diferenciar entre gratificación inmediata que nos debilita y recompensas profundas que nos fortalecen, entre hábitos que fragmentan nuestra atención y hábitos que la consolidan. Y aquí es donde la atención consciente se vuelve clave, porque cuando entrenamos nuestra mente para estar presente, para sostener la concentración y para resistir la tentación constante de lo inmediato, estamos construyendo un músculo mental que transforma nuestra vida, nuestra productividad, nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. Y aunque el camino no es fácil, porque la mente está diseñada para distraerse y los hábitos automáticos son poderosos, cada pequeño triunfo cuenta, cada instante de atención sostenida fortalece nuestra capacidad de enfocarnos, cada hábito que cultivamos nos acerca un paso más a la libertad mental y a la capacidad de crear la vida que realmente deseamos. Y al final, entender cómo funciona nuestra mente nos invita a asumir la responsabilidad de nuestra atención, a ser conscientes de que cada estímulo que aceptamos, cada acción que realizamos y cada pensamiento que sostenemos tiene un efecto acumulativo en nuestra mente y en nuestra vida, y que si aprendemos a trabajar con la dopamina, con nuestros hábitos y con nuestra atención, podemos dejar de ser víctimas de la dispersión y convertirnos en arquitectos de nuestra concentración, en diseñadores de nuestra vida, en protagonistas de nuestra historia, porque el conocimiento de nuestra mente no es un lujo ni un detalle, es la clave para entendernos a nosotros mismos, para tomar decisiones conscientes, para vivir con intención y para construir un futuro donde nuestra atención sea un aliado poderoso y no un enemigo silencioso. Y mientras más comprendamos estas dinámicas internas, más capaces seremos de reconocer las trampas que nos rodean, más preparados estaremos para sostener la concentración frente a un mundo que nos ofrece infinitas distracciones, más fuertes seremos para cultivar hábitos que nos acercan a nuestras metas y más conscientes seremos de que la verdadera libertad y el verdadero poder no están en controlar todo lo externo, sino en dominar lo interno, en entrenar la mente, en dirigir la atención
distracción y en construir una vida alineada con nuestros valores, nuestras pasiones y nuestra visión de lo que realmente importa. Porque al final, entender cómo funciona nuestra mente no es solo teoría, es una herramienta práctica que nos permite transformar nuestra vida de manera profunda, sostenida y significativa, y es en esta comprensión donde empieza la verdadera maestría sobre nosotros mismos y sobre nuestra capacidad de enfocar, decidir y vivir con propósito. Capítulo 4. Mitos sobre la multitarea y la falsa productividad. Vivimos en un mundo que celebra la rapidez, la eficiencia aparente y la capacidad de hacer varias cosas a la vez, donde la multitarea se vende como un signo de competencia, de productividad y de éxito, y donde se nos hace creer que cuanto más cambiamos de tarea, más aprovechamos nuestro tiempo y más logramos. Pero la verdad es que la multitarea es uno de los mitos más peligrosos de nuestra época, porque va en contra de la naturaleza de nuestra mente, fragmenta nuestra atención, disminuye nuestra efectividad y nos aleja de la profundidad y del logro real. Y entender esto requiere detenernos un momento y mirar cómo funciona realmente nuestro cerebro, cómo procesa información y cómo se relaciona con la concentración. Porque el cerebro humano no está diseñado para atender varias tareas complejas simultáneamente. No puede sostener más de un flujo de pensamiento profundo sin sacrificar la calidad, la eficiencia y la creatividad. Y cada vez que creemos estar haciendo dos cosas a la vez, en realidad estamos alternando rápidamente entre ellas. Y en ese salto constante estamos pagando un costo oculto que rara vez reconocemos. Porque cada interrupción, cada cambio de foco, cada desplazamiento mental genera tiempo perdido en la transición, desgaste cognitivo y errores que podrían evitarse si trabajáramos con atención plena en una sola tarea. Y este fenómeno tiene consecuencias mucho más profundas de lo que solemos admitir, porque cuando la mente se acostumbra a fragmentarse, desarrolla un patrón de dispersión constante, un hábito de saltar de un estímulo a otro que no solo afecta nuestro trabajo, sino también nuestra capacidad de concentrarnos en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestros aprendizajes y en nuestra propia vida. Y sin darnos cuenta, la multitarea nos enseña a vivir de manera superficial, a movernos rápido, a tocar muchas cosas sin realmente profundizar en ninguna, a sentir que estamos avanzando mientras nuestra mente se fragmenta y nuestros logros se diluyen. Y la falsa productividad que genera esta práctica es especialmente peligrosa porque crea la ilusión de eficacia, nos hace sentir ocupados, importantes y eficientes, pero en realidad nos roba tiempo, energía y claridad. Nos mantiene en un estado de reactividad permanente y nos aleja de lo que realmente tiene valor. Y es por eso que romper este mito requiere primero reconocer la diferencia entre estar ocupado y estar productivo, entre hacer mucho y avanzar realmente, entre reaccionar a estímulos externos y decidir conscientemente hacia dónde dirigimos nuestra atención. Y esto no es solo un asunto de hábitos, sino de comprensión profunda de cómo nuestro cerebro procesa información, cómo nuestra dopamina reacciona a recompensas inmediatas y cómo nuestros hábitos de atención moldean nuestra vida de manera acumulativa. Porque cada vez que cedemos a la multitarea, cada vez que saltamos de una pantalla a otra, de una tarea a otra, de una notificación a otra, estamos reforzando la dispersión y debilitando nuestra capacidad de concentración. Y mientras más lo hacemos, más difícil se vuelve sostener la atención en lo que realmente importa. Y la paradoja es que la sociedad, la educación, los entornos laborales y las redes nos empujan constantemente hacia este patrón, haciéndonos creer que la habilidad de hacer varias cosas a la vez es un logro cuando en realidad es una debilidad encubierta. Y reconocer esto implica cuestionar creencias profundas, observar nuestras rutinas, medir honestamente nuestros resultados y confrontar la incomodidad de ralentizarse, de enfocarse, de elegir conscientemente una sola tarea, una sola meta, una sola dirección, y aprender a disfrutar del flujo, de la concentración sostenida y de la profundidad que surge cuando trabajamos sin fragmentarnos. Y esto le quiere entrenar la mente, crear hábitos de atención, diseñar entornos libres de distracciones y aprender a valorar la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la velocidad, la intención sobre la reacción.
Porque al final, la verdadera productividad no se mide por cuánto hacemos, sino por cuánto logramos avanzar hacia lo que realmente importa, por cuánta claridad y propósito podemos sostener, por la cantidad de nuestra atención que invertimos en aquello que construye nuestra vida en lugar de dispersarla. Y entender este mito también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, con los estímulos inmediatos, con la urgencia y con la constante sensación de tener que hacer más. Porque la multitarea no solo afecta nuestro trabajo, sino nuestra salud mental, nuestra creatividad, nuestra memoria, nuestra capacidad de aprendizaje y nuestra calidad de vida. Y nos empuja a una existencia de fragmentos, de momentos inconexos, de acciones sin profundidad y de logros que se sienten vacíos. Y la salida de este ciclo no es simple ni rápida, requiere disciplina, conciencia y compromiso. Requiere aprender a decir no, a priorizar, a diseñar rutinas que sostengan la atención, a reducir interrupciones y a entrenar nuestra mente para resistir la tentación de la gratificación inmediata y el estímulo constante. Y cuando logramos esto, descubrimos que el enfoque profundo no solo mejora la productividad, sino que también nos devuelve la claridad, la creatividad, la paz mental y la sensación de control sobre nuestra vida. Y que al final, desmitificar la multitarea es mucho más que un consejo de productividad, es una invitación a vivir con intención, a construir una vida con profundidad, a recuperar nuestra atención y nuestra energía y a reconocer que el verdadero poder no está en hacer más cosas a la vez, sino en hacer lo que realmente importa con todo nuestro ser, porque solo así podemos transformar nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestra vida en algo significativo, coherente y pleno, y solo así podemos dejar de ser esclavos de la falsa productividad para convertirnos en arquitectos de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestro destino, porque dominar la atención y concentrarse en lo esencial es, sin duda, la llave maestra que abre la puerta a la verdadera libertad, al logro genuino y a la vida que realmente queremos vivir. Capítulo 5. Diseña tu día, el poder de la intención clara. Cada día que vivimos es un lienzo en blanco que la mayoría de las personas deja a merced del caos, de las urgencias externas y de los hábitos inconscientes. Un lienzo donde se dibujan decisiones automáticas, interrupciones constantes y estímulos que fragmentan la atención. Y sin embargo, detrás de cada momento existe la oportunidad de tomar control, de decidir conscientemente hacia dónde dirigir nuestra energía y de transformar cada jornada en un paso deliberado hacia lo que realmente queremos, porque vivir sin intención clara es como navegar un barco sin timón. Podemos movernos rápido, podemos hacer muchas cosas, podemos sentir que estamos avanzando, pero en realidad estamos siendo arrastrados por corrientes externas, sin rumbo definido y sin control sobre nuestro destino. Y comprender esto es el primer paso para diseñar un día con propósito, porque la intención clara no es solo un pensamiento abstracto ni un mantra motivacional, sino una fuerza que guía nuestras decisiones, organiza nuestro tiempo, prioriza lo importante sobre lo urgente y nos protege de la dispersión constante que nos acecha en cada instante. Y para aprovechar este poder, necesitamos primero entender que cada jornada es un conjunto de elecciones y que la forma en que decidimos invertir nuestra atención determina no solo lo que logramos, sino también quién nos convertimos y cómo experimentamos la vida. Y muchas veces subestimamos esta verdad porque estamos atrapados en la ilusión de la ocupación, en la sensación de que estar siempre activos es sinónimo de éxito, cuando en realidad, sin un propósito claro, la actividad constante se convierte en ruido, en desgaste y en pérdida de energía. Y diseñar un día consciente implica detenerse, observar lo que realmente importa, identificar nuestras prioridades, planificar con atención y establecer intenciones concretas que nos sirvan como brújula frente a la multitud de estímulos que nos rodean. Y esta práctica no solo mejora la productividad, sino que transforma nuestra relación con el tiempo, con las tareas y con nosotros mismos. Porque cuando trabajamos sin intención, cada minuto parece escurrirse, cada hora se siente insuficiente y la vida se vuelve una sucesión de reacciones y obligaciones. Mientras que al vivir con propósito y con claridad sobre nuestras intenciones, cada acción adquiere sentido, cada decisión
decisión se vuelve un paso deliberado y cada momento se convierte en una oportunidad de avanzar hacia lo que realmente valoramos. Y este diseño del día requiere también comprender la importancia de los ritmos internos, de nuestra energía, de nuestros momentos de mayor claridad mental y de nuestra capacidad de concentración, porque no todas las horas del día son iguales, y asignar las tareas más importantes a los momentos de máxima energía y foco es una estrategia fundamental para aprovechar nuestro potencial, mientras que las tareas menos exigentes pueden reservarse para momentos de menor claridad. Y esta planificación consciente no es rigidez ni control absoluto, sino una forma de alinear nuestra energía, atención y tiempo con nuestras intenciones, creando un día donde cada acción tiene propósito, cada esfuerzo se multiplica y cada logro se siente significativo. Y parte de este diseño implica también anticipar las distracciones, reconocer los ladrones de atención y establecer barreras que nos protejan de ellos, porque el mundo moderno nos ofrece infinitos estímulos que amenazan con desviarnos de nuestras metas, y sin un plan consciente es casi imposible mantenernos enfocados. Y más allá de la gestión del tiempo y de las tareas, diseñar el día con intención clara también significa cultivar la atención, la presencia y la conciencia plena, aprender a decir no a lo que no nos sirve, priorizar lo que realmente importa y construir rutinas que fortalezcan nuestra capacidad de concentración, porque cada hábito de atención consciente refuerza nuestra fuerza mental y nos prepara para sostener el enfoque frente a la tentación constante de la dispersión. Y esto tiene un efecto acumulativo, porque cada día que vivimos con intención clara fortalece nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra disciplina y nuestra capacidad de crear resultados significativos, mientras que cada día vivido sin propósito fortalece la dispersión, la reactividad y la sensación de pérdida de control. Y en este sentido, el diseño del día no es un simple acto de organización, sino un acto de autogestión profunda, un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestra vida, porque al decidir conscientemente cómo empleamos nuestro tiempo y nuestra atención, estamos afirmando nuestro poder sobre nuestra realidad, nuestra capacidad de avanzar hacia nuestras metas y nuestra intención de vivir de manera coherente con nuestros valores. Y mientras más practiquemos este enfoque, más fácil se vuelve sostenerlo, porque la claridad de intención genera un efecto de retroalimentación positiva. La atención sostenida produce resultados, los resultados refuerzan la motivación fortalece la disciplina y la disciplina alimenta la capacidad de diseñar días aún más conscientes y significativos. Y esta práctica también nos enseña que el tiempo no es infinito, que cada jornada es un recurso precioso que no se puede recuperar, y que vivir con intención clara es un acto de respeto hacia nuestra propia existencia, hacia nuestras relaciones, hacia nuestros objetivos y hacia nuestro legado, porque cada día diseñado conscientemente es un paso hacia la vida que realmente queremos vivir, una vida donde nuestra atención, nuestra energía y nuestras decisiones trabajan en armonía para construir resultados auténticos, significativos y duraderos. Y al final, entender el poder de la intención clara nos invita a asumir la responsabilidad de nuestra vida, a dejar de reaccionar a las urgencias externas, a romper con la rutina automática, a priorizar lo esencial sobre lo superficial y a transformar cada día en un espacio donde nuestra atención se convierte en nuestra aliada más poderosa, nuestra energía nuestra herramienta más valiosa y nuestra intención en la guía que nos lleva hacia la realización plena, porque solo cuando vivimos con propósito podemos decir con certeza que nuestra vida nos pertenece y que cada día es una oportunidad para acercarnos más a la versión de nosotros mismos que realmente queremos ser. Y en esta práctica, cada minuto cuenta, cada decisión tiene peso y cada acción tiene el poder de transformar no solo nuestra jornada, sino nuestra vida completa. Capítulo 6. Elimina el ruido. Gestiona tu entorno digital y físico. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, donde cada instante de nuestra atención está bajo asedio constante, desde notificaciones que parpadean en nuestros dispositivos, hasta correos electrónicos, mensajes, redes sociales y medios de comunicación que compiten por nuestra mente. Y esta constante interferencia no es un accidente, ni un simple detalle de la vida moderna, sino un diseño cuidadosamente creado para capturar y sostener nuestra atención.
Y entender esto es crucial, porque nuestra capacidad de concentración no solo depende de nuestra fuerza de voluntad, sino del entorno que nos rodea. Y cada elemento que nos distrae actúa como un ladrón silencioso que erosiona nuestra energía, fragmenta nuestra mente y debilita nuestra capacidad de crear, de aprender, de decidir y de vivir plenamente. Y la mayoría de las personas subestima el impacto del entorno en su productividad y bienestar, creyendo que la concentración es un asunto de disciplina individual, cuando en realidad es una interacción constante entre nuestra mente y los estímulos que la rodean. Y por eso, gestionar el entorno es tan importante como entrenar la mente, porque incluso la persona más disciplinada puede verse arrastrada por el ruido externo si no establece límites claros y estrategias conscientes. Y este ruido no solo proviene del mundo digital, sino también del entorno físico, de espacios desordenados, de ambientes caóticos, de ruidos constantes y de estímulos visuales y auditivos que fragmentan nuestra atención. Y cada elemento desorganizado, cada objeto fuera de lugar, cada interrupción inesperada actúa como un detonante que desvía nuestro foco, agota nuestra energía y disminuye nuestra capacidad de sostener la concentración. Y reconocer esto nos invita a asumir responsabilidad sobre nuestro espacio, a verlo como un aliado en lugar de un obstáculo, a diseñarlo de manera que favorezca la claridad mental, la creatividad y la eficiencia. Y esto requiere una mirada consciente y detallada hacia cada aspecto de nuestro entorno, porque lo que para muchos es normal o trivial, para nuestra atención puede ser un enemigo silencioso. Y en el ámbito digital, esto se traduce en aprender a filtrar información, a controlar notificaciones, a organizar correos electrónicos y aplicaciones, a establecer horarios y límites claros para interactuar con dispositivos y a cultivar una relación consciente con la tecnología, reconociendo que cada alerta, cada sonido, cada parpadeo en la pantalla es una invitación a dispersarse y que ceder constantemente a esa tentación erosiona nuestra capacidad de enfocarnos. Y al mismo tiempo, la gestión del entorno físico requiere orden, limpieza, simplicidad y estructuras que reduzcan la fricción mental, porque un espacio desordenado no solo genera estrés visual, sino que también sobrecarga nuestra mente, aumenta la procrastinación y nos obliga a gastar energía en decisiones triviales. Y aprender a eliminar el ruido implica también identificar las fuentes internas de distracción, como pensamientos repetitivos, preocupaciones, miedos, dudas y emociones no procesadas, porque incluso en un entorno perfecto, la mente fragmentada puede sabotear nuestra atención. Y por eso, la gestión del entorno no es solo externa, sino también interna, y requiere prácticas conscientes de atención plena, de meditación, de reflexión y de autoconocimiento que nos permitan reconocer cuándo estamos siendo arrastrados por estímulos internos o externos. Y esto nos lleva a la comprensión de que cada elemento que eliminamos, cada distracción que reducimos y cada barrera que establecemos no es un sacrificio, sino un acto de liberación, un paso hacia la claridad, la calma y la concentración. Porque al eliminar el ruido, liberamos espacio para lo que realmente importa, para el trabajo profundo, para la creatividad, para la reflexión, para la conexión con los demás y con nosotros mismos. Y esta práctica también nos enseña que la simplicidad es poderosa, que menos es más, que cada reducción de estímulos es un aumento de nuestra capacidad de enfoque y que la calidad de nuestra atención depende directamente de la calidad de nuestro entorno. Y mientras más consciente y deliberada sea nuestra gestión del espacio físico y digital, más capaz seremos de sostener la concentración, más profunda será nuestra productividad, más clara nuestra mente y más significativa nuestra vida. Y esta práctica no es un lujo ni una estrategia temporal, sino un hábito de autogestión esencial, porque el entorno moldea nuestra atención de manera constante y silenciosa, y cada decisión consciente de eliminar ruido es un acto de poder sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo, sobre nuestra energía y sobre nuestro destino. Y al final, aprender a gestionar nuestro entorno digital y físico es aprender a proteger nuestra mente, a construir espacios de claridad, a crear condiciones que favorezcan la atención sostenida, la creatividad, la eficiencia y el bienestar.
Y es un recordatorio de que la libertad de atención no se logra solo con fuerza de voluntad, sino con diseño inteligente, con disciplina consciente y con la decisión firme de eliminar lo innecesario, lo distractor y lo superficial. Porque cada estímulo que reducimos es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una oportunidad de vivir con mayor claridad, de pensar con mayor profundidad, de sentir con mayor intensidad y de crear con mayor propósito. Y cuando dominamos nuestro entorno, descubrimos que nuestra atención no es una víctima del mundo, sino una herramienta poderosa que podemos dirigir hacia lo que realmente importa, hacia la vida que queremos construir, hacia el legado que deseamos dejar y hacia la versión de nosotros mismos que estamos dispuestos a cultivar. Y esta comprensión profunda marca un antes y un después, porque nos libera del ruido externo e interno, nos fortalece frente a las distracciones, nos enseña a priorizar lo esencial y nos recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente del entorno que elegimos sostener, y que cada esfuerzo consciente por eliminar el ruido es un paso firme hacia la maestría de nuestra atención, hacia la claridad mental y hacia una existencia más plena, significativa y coherente con lo que realmente valoramos. Capítulo 7. Energía y enfoque, sueño, alimentación y movimiento. El enfoque no depende únicamente de la voluntad ni de la disciplina. Depende de la energía, de la calidad del combustible que le damos a nuestro cuerpo, de cómo nutrimos nuestra mente y de la manera en que tratamos nuestro organismo. Porque el cerebro, aunque poderoso y flexible, es un órgano físico que requiere condiciones óptimas para funcionar a su máxima capacidad. Y cuando descuidamos el sueño, la alimentación y el movimiento, estamos limitando nuestra capacidad de concentrarnos, de pensar con claridad, de tomar decisiones acertadas y de sostener la atención en tareas importantes. Y aunque la mayoría de las personas subestima la relación entre energía y enfoque, la realidad es que cada decisión de nuestra vida cotidiana impacta directamente en nuestra vitalidad, en nuestra claridad mental y en nuestra capacidad de mantener la atención de manera sostenida. Y el sueño, en particular, es uno de los pilares más fundamentales de la atención y del rendimiento cognitivo. Porque durante el descanso profundo, nuestro cerebro no solo se desconecta de estímulos externos, sino que procesa información, consolida memoria, reorganiza conexiones neuronales y elimina toxinas acumuladas. Y cuando dormimos menos de lo necesario, cada función cognitiva se ve afectada, desde la memoria y la creatividad hasta la velocidad de procesamiento, la toma de decisiones y la regulación emocional. Y el déficit de sueño genera fatiga mental que fragmenta la atención, aumenta la irritabilidad y reduce la motivación, creando un círculo vicioso donde la dispersión se intensifica mientras tratamos de compensar la falta de energía con estímulos inmediatos, café, azúcar o multitarea. Y comprender esto nos invita a priorizar el descanso como una estrategia consciente de enfoque, a diseñar rutinas de sueño que respeten los ritmos naturales del cuerpo, a evitar interrupciones, pantallas y estímulos antes de dormir, y a reconocer que dormir no es perder tiempo, sino invertir en nuestra capacidad de atención, en nuestra claridad y en nuestra productividad. Y junto al sueño, la alimentación juega un papel igual de crítico, porque los nutrientes que ingerimos son el combustible que mantiene activo nuestro cerebro, y cada elección alimenticia influye en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad de concentración. Y aunque muchas personas subestiman la relación entre comida y rendimiento cognitivo, la verdad es que dietas desequilibradas, comidas ultraprocesadas, exceso de azúcar o carencias nutricionales afectan la química cerebral, alteran la dopamina y otros neurotransmisores y generan altibajos energéticos que fragmentan la atención y aumentan la susceptibilidad a la distracción. Y comprender esto nos invita a ser conscientes de lo que comemos, a priorizar alimentos que estabilicen la energía, que nutran la mente y que favorezcan la claridad. Y no solo se trata de qué comemos, sino también de cuándo y cómo lo hacemos, porque saltarse comidas, comer rápido, de manera desorganizada o bajo estrés, genera picos y caídas de energía que afectan nuestra capacidad de enfoque. Y el tercer pilar fundamental es el movimiento,
porque el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados, y la actividad física regular no solo fortalece músculos y corazón, sino que estimula la circulación sanguínea, incrementa el oxígeno disponible para el cerebro, regula neurotransmisores y hormonas, reduce estrés, ansiedad y fatiga mental, y mejora la claridad y la concentración. Y quienes incorporan movimiento consciente en su vida diaria reportan mayor capacidad de enfoque sostenido, mejor memoria, creatividad y resistencia frente a la dispersión. Y esto no implica necesariamente entrenamientos extremos, sino incorporar hábitos simples y consistentes: caminar, estirarse, practicar respiración consciente, entrenar fuerza, moverse de manera regular y mantener el cuerpo activo. Porque cada gesto que aumenta el flujo sanguíneo y oxigena el cerebro es una inversión directa en nuestra capacidad de atención y rendimiento cognitivo. La interacción entre sueño, alimentación y movimiento genera un efecto multiplicador sobre la energía y el enfoque, porque cada aspecto potencia a los otros, y cuando uno falla, los demás también se debilitan. Y por eso, cuidar estos tres pilares no es opcional, sino esencial para sostener una mente clara, una atención enfocada y una vida productiva, creativa y plena. Y comprender esta interdependencia nos invita a ver nuestro cuerpo como un ecosistema integral, donde cada hábito cuenta, cada decisión importa y cada acto de cuidado físico se traduce en mayor claridad mental, mayor control sobre la atención y mayor capacidad para crear, aprender y vivir con propósito. Y esta conciencia también nos lleva a reconocer que la energía no es infinita, que los recursos del cuerpo y la mente son limitados, y que priorizar descanso, buena alimentación y movimiento no es indulgencia, sino estrategia, planificación consciente y respeto hacia nosotros mismos. Y mientras más entendamos la relación entre energía y enfoque, más capaces seremos de diseñar nuestros días de manera que nuestras decisiones, nuestra atención y nuestra acción se alineen con nuestras metas, valores y objetivos. Y al final, esta comprensión profunda nos recuerda que el cuerpo es el vehículo de nuestra mente, que cuidarlo es cuidar nuestra capacidad de pensar, sentir, crear y sostener la atención, y que la verdadera maestría del enfoque no depende únicamente de fuerza de voluntad, sino de construir un estado integral de energía, claridad y vitalidad que nos permite enfrentar la vida con concentración, profundidad y propósito. Porque solo cuando la mente está descansada, nutrida y activa, el enfoque se convierte en una herramienta poderosa que nos permite dirigir nuestra vida, transformar nuestra productividad y vivir con intención y plenitud. Y entender esto nos invita a asumir responsabilidad sobre nuestra salud, nuestros hábitos y nuestra energía, porque cada decisión consciente sobre cómo dormimos, qué comemos y cómo nos movemos no solo afecta nuestro bienestar físico, sino nuestra capacidad de enfocar, crear, decidir y construir la vida que realmente deseamos. Capítulo 8. La importancia de decir no. Límites que liberan. Aprender a decir no es una de las habilidades más poderosas y subestimadas que podemos desarrollar, porque en un mundo que celebra la disponibilidad constante, la respuesta inmediata y la atención compartida, la mayoría de las personas confunde la aceptación de todo con el éxito, la importancia o la bondad. Y sin embargo, decir sí a todo no es un acto de generosidad ni de fortaleza, sino una forma silenciosa de ceder nuestra atención, energía y tiempo a demandas externas que no siempre corresponden a nuestros valores, prioridades o metas. Y cada vez que decimos sí sin intención, estamos debilitando nuestra capacidad de enfocarnos, dispersando nuestra atención y en última instancia entregando fragmentos de nuestra vida a aquello que no nos pertenece. Y entender la importancia del no requiere una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra atención, de nuestro tiempo y de nuestra energía, porque estos recursos son finitos, irreemplazables y fundamentales para construir la vida que realmente queremos. Y decir no no significa ser egoísta ni insensible, sino reconocer que nuestra atención tiene un valor extraordinario, que nuestra energía es limitada y que nuestro tiempo es el recurso más precioso que poseemos. Y cuando establecemos límites claros, aprendemos a priorizar lo esencial sobre lo trivial, lo significativo sobre lo urgente, y construimos un espacio donde la concentración, la creatividad y el bienestar pueden florecer.
Y este acto de establecer límites no solo nos protege de la dispersión externa, sino que también fortalece nuestra relación con nosotros mismos, porque al decidir conscientemente qué aceptamos y qué rechazamos, reafirmamos nuestra autonomía, nuestra intención y nuestra capacidad de dirigir nuestra vida de manera coherente con nuestros valores. Y la dificultad de decir no radica en varios factores: el miedo a decepcionar, la presión social, la sensación de obligación, la necesidad de aprobación y la creencia errónea de que decir sí nos hace más valiosos o aceptados. Y sin embargo, la verdad es que ceder constantemente a estas presiones nos aleja de nuestros objetivos, fragmenta nuestra atención y genera un desgaste silencioso que se acumula con el tiempo. Porque cada vez que decimos sí a algo que no nos aporta, estamos diciendo no a lo que realmente importa. Estamos debilitando nuestro enfoque, dispersando nuestra energía y postergando la construcción de aquello que nos define. Y comprender esto nos invita a un cambio radical de perspectiva. Decir no no es una pérdida, sino una inversión. No es un rechazo a otros, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos. No es limitar nuestra vida, sino ampliarla, porque cada límite que establecemos nos libera de distracciones, nos protege de compromisos innecesarios y nos permite concentrarnos en lo que realmente construye valor, sentido y propósito. Y esta práctica requiere conciencia, valentía y consistencia, porque los límites no surgen de manera automática, sino que se cultivan mediante la reflexión, la autoobservación y la disciplina. Y aprender a decir no implica primero reconocer nuestras prioridades, clarificar nuestras metas y entender qué es lo que realmente merece nuestra atención, energía y tiempo. Porque sin esta claridad, cada no se siente arbitrario, cada límite se percibe como restricción y cada decisión se ve influenciada por la presión externa. Mientras que con claridad de intención, cada no se convierte en un acto de libertad, cada límite en una herramienta de concentración y cada decisión en un paso deliberado hacia la vida que queremos construir. Y al practicar el arte del no, también aprendemos a reconocer la diferencia entre urgencia y relevancia, entre demanda y oportunidad, entre obligación externa y propósito interno. Y esta distinción nos permite navegar el mundo sin dispersarnos, tomar decisiones conscientes, proteger nuestra atención y fortalecer nuestra capacidad de enfocarnos en lo que realmente importa. Y aunque al principio decir no puede generar incomodidad, conflicto o rechazo, con el tiempo se convierte en un acto liberador porque nos permite recuperar control sobre nuestra vida, dirigir nuestra energía hacia objetivos significativos y crear un entorno mental y emocional donde la atención y el enfoque pueden prosperar. Y además, establecer límites claros tiene un efecto transformador sobre nuestras relaciones, porque cuando somos honestos sobre lo que podemos y no podemos asumir, fomentamos respeto, claridad y reciprocidad, y construimos vínculos más auténticos, equilibrados y conscientes, en lugar de relaciones basadas en expectativas insostenibles o sacrificios silenciosos. Y esta práctica de decir no también nos conecta con nuestra autenticidad, porque cada vez que elegimos conscientemente proteger nuestra atención y nuestra energía, reafirmamos nuestra identidad, nuestros valores y nuestra intención. Y esto genera un efecto multiplicador, más enfoque, más claridad, más resultados y más bienestar. Y comprender la importancia del no nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la urgencia, con la presión social y con la necesidad de aprobación, y a reconocer que nuestra atención no debe estar disponible para cualquier demanda externa, sino para aquello que realmente aporta significado, valor y propósito a nuestra vida. Y finalmente, aprender a decir no es aprender a vivir con intención, porque cada límite que establecemos libera nuestra atención de lo trivial, nos protege de lo distractor y nos permite concentrarnos en lo profundo, en lo significativo y en lo que realmente queremos lograr. Y mientras más dominamos esta habilidad, más libertad adquirimos, más claridad experimentamos, más poder sobre nuestra vida desarrollamos y más capaces somos de construir una existencia coherente, plena y alineada con nuestros valores.
Porque el arte del no es un acto de rechazo, sino un acto de creación, un acto de libertad y un acto de enfoque consciente que transforma nuestra atención, nuestra energía y nuestra vida de manera profunda, sostenida y significativa. Capítulo 9. Entrena tu atención como un músculo. La atención no es un recurso infinito ni una capacidad estática. Es un músculo que, como cualquier otro del cuerpo, necesita entrenamiento, práctica consciente y descanso adecuado para fortalecerse. Y sin esta comprensión, muchas personas creen que su capacidad de concentración es un rasgo fijo, un don natural con el que han nacido o una limitación con la que deben convivir, cuando en realidad la atención puede desarrollarse, expandirse y consolidarse mediante hábitos, ejercicios y disciplina mental. Y entender esto requiere primero reconocer que cada fragmento de nuestra atención que cedemos a la distracción es una oportunidad perdida de fortalecer este músculo. Y cada momento en el que sostenemos la concentración consciente es un acto de crecimiento, de construcción de capacidad y de dominio interno. Y entrenar la atención implica observar cuidadosamente nuestros patrones de pensamiento, nuestros hábitos de reacción y la manera en que interactuamos con los estímulos que nos rodean. Porque muchas veces creemos estar concentrados, pero en realidad estamos reaccionando automáticamente, saltando de una tarea a otra, respondiendo a impulsos inmediatos y fragmentando nuestra energía mental. Y esta fragmentación constante debilita el músculo de la atención, haciéndonos más vulnerables a la dispersión y menos capaces de sostener enfoque profundo. Y el entrenamiento de la atención requiere prácticas deliberadas que van más allá de la simple intención, porque no se trata solo de decir voy a concentrarme, sino de construir rutinas, ejercicios y hábitos que obliguen a la mente a sostener el foco, a resistir la gratificación inmediata y a mantener la claridad frente a la multiplicidad de estímulos que nos rodean. Y esto puede incluir ejercicios de meditación, respiración consciente, concentración en un solo objeto, lectura profunda, escritura reflexiva, trabajo prolongado sin interrupciones y cualquier actividad que obligue a la mente a permanecer sostenida en un solo punto, en un solo propósito y en un solo flujo de pensamiento. Y aunque estos ejercicios puedan parecer simples o incluso aburridos al principio, su efecto acumulativo es extraordinario, porque cada momento de atención sostenida fortalece las conexiones neuronales, mejora la capacidad de memoria, aumenta la claridad mental, refuerza la resistencia frente a distracciones y desarrolla la habilidad de permanecer enfocado incluso en entornos caóticos. Y entrenar la atención también implica reconocer y manejar los momentos de fatiga mental, porque al igual que un músculo físico, la mente necesita descanso para recuperarse, consolidar lo aprendido y estar lista para nuevas sesiones de concentración intensa. Y esta relación entre entrenamiento y descanso nos enseña que el dominio de la atención no es una cuestión de esfuerzo constante sin pausa, sino de equilibrio, disciplina y estrategia consciente. Y entrenar la atención como un músculo también requiere eliminar las tentaciones que socavan el esfuerzo, porque practicar concentración mientras mantenemos un flujo constante de notificaciones, estímulos digitales y distracciones externas es como intentar levantar pesas mientras alguien nos distrae constantemente. Y la efectividad del entrenamiento depende de crear entornos que faciliten la atención sostenida, de establecer límites claros, de programar sesiones de concentración sin interrupciones y de reforzar hábitos que prioricen lo profundo sobre lo superficial. Y esta práctica no solo fortalece la mente, sino que transforma nuestra relación con el tiempo, con el trabajo, con la creatividad y con la vida misma. Porque una atención entrenada permite elegir con intención, actuar con claridad y avanzar hacia objetivos significativos sin perder energía en distracciones. Y mientras más practicamos, más nos damos cuenta de que la atención no es solo un instrumento para la productividad, sino una herramienta para la libertad, la autogestión y la construcción de la vida que queremos vivir. Y este entrenamiento también revela la conexión profunda entre atención y propósito. Porque cada acto de concentración sostenida nos acerca a aquello que realmente valoramos, nos permite profundizar en el aprendizaje, explorar ideas complejas, crear obras significativas y experimentar la vida con mayor plenitud y claridad.
Y entrenar la atención no es un acto aislado ni un proyecto de corto plazo, sino un compromiso de largo alcance que requiere paciencia, persistencia y constancia. Porque los beneficios surgen de la acumulación de momentos conscientes de concentración, de la repetición diaria de prácticas enfocadas y de la construcción gradual de un músculo mental fuerte y resistente. Y este enfoque consciente también nos enseña a manejar la frustración, la resistencia interna y los hábitos de dispersión que aparecen inevitablemente. Porque la mente, como un músculo que ha estado débil durante años, pueda resistirse, fatigarse y buscar gratificación inmediata. Y nuestra tarea es aprender a sostenerla, a entrenarla con disciplina, a ser conscientes de sus señales y a reforzar cada momento de atención sostenida con práctica, recompensas internas y hábitos consistentes. Y al final, entrenar la atención como un músculo es mucho más que mejorar la productividad o la eficiencia, es aprender a dominar nuestra mente, a recuperar el control sobre nuestra vida, a crear espacio para la creatividad, la reflexión y el aprendizaje profundo, a proteger nuestra energía frente al ruido del mundo y a construir una capacidad interna que nos permita enfrentar cualquier desafío con claridad, decisión y enfoque. Porque la atención entrenada no solo transforma lo que hacemos, sino quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo vivimos. Y cada sesión de práctica, cada momento de concentración sostenida y cada hábito de enfoque que cultivamos se acumula, se fortalece y nos acerca un paso más a la libertad mental, a la claridad profunda y a la vida intencionada que estamos destinados a construir. Capítulo 10. Microhábitos de enfoque. Pequeñas acciones, grandes resultados. El enfoque sostenido no surge de un acto heroico, de una decisión única o de un golpe de fuerza de voluntad. Surge de la acumulación de pequeñas acciones, de hábitos aparentemente insignificantes, que, con el tiempo, construyen una capacidad interna capaz de resistir la dispersión, el ruido y las distracciones que nos rodean. Y entender esto nos invita a repensar la forma en que vivimos y trabajamos, porque no se trata únicamente de organizar grandes bloques de tiempo, establecer metas ambiciosas o diseñar rutinas perfectas, sino de reconocer que la atención es un músculo que se fortalece con constancia, que se desarrolla con repetición y que se construye paso a paso mediante microhábitos, pequeñas decisiones conscientes que, sumadas, generan un efecto multiplicador en nuestra capacidad de concentrarnos, crear y vivir con intención. Y estos microhábitos funcionan como pequeñas inversiones de energía que, aunque en el momento parecen triviales, producen resultados acumulativos extraordinarios, porque cada acción que elegimos conscientemente refuerza nuestra disciplina, nuestra claridad y nuestra habilidad para sostener la atención frente a un mundo diseñado para distraernos. Y establecer microhábitos de enfoque requiere primero observar nuestra vida con honestidad, identificar los puntos donde la dispersión se infiltra, y luego reemplazar patrones automáticos por acciones intencionales que nos acerquen a nuestros objetivos. Y estas pequeñas acciones pueden ser tan simples como comenzar el día con una intención clara, dedicar los primeros minutos a una tarea importante sin interrupciones, apagar notificaciones innecesarias, organizar el espacio de trabajo, tomar respiraciones conscientes antes de iniciar cualquier actividad, dividir tareas complejas en pasos manejables y reconocer cada momento de atención sostenida como un logro, porque estos hábitos, aunque diminutos, construyen la estructura de una mente fuerte y resiliente. Y esta práctica también implica desarrollar la conciencia de la dispersión interna, de esos pensamientos que aparecen sin invitación, de las emociones que nos distraen y de la urgencia falsa que nos hace saltar de una tarea a otra, porque parte del entrenamiento de la atención es aprender a notar cuándo nos estamos dispersando y regresar de manera intencional al foco. Y cada microhábito funciona como un recordatorio de que el control sobre nuestra atención no es absoluto de inmediato, sino progresivo, acumulativo y reforzado día a día. Porque la atención es como un jardín que debe ser cultivado constantemente, y cada pequeña acción de cuidado, disciplina y claridad contribuye a que florezca un enfoque profundo, resistente y sostenido.
Y aunque pueda parecer tedioso, monótono o repetitivo, la repetición consciente de estos microhábitos genera cambios significativos a largo plazo, porque la fuerza de voluntad por sí sola es limitada, pero los hábitos acumulativos la sustituyen, amplifican y estabilizan, permitiéndonos sostener concentración en tareas complejas, resistir la tentación de estímulos inmediatos y vivir con mayor coherencia, intención y claridad. Y los microhábitos también tienen un efecto psicológico profundo, porque cada pequeño logro refuerza la confianza, la autoeficacia y la sensación de control sobre nuestra vida, enseñándonos que nuestra atención no es víctima del entorno ni de la dispersión, sino una herramienta que podemos entrenar, dirigir y fortalecer mediante decisiones consistentes y repetidas. Y mientras más practicamos, más evidencia interna acumulamos de que cada acción consciente, cada elección deliberada, cada microhábito refuerza nuestra capacidad de enfoque, generando un círculo virtuoso donde la disciplina, la claridad y la atención se refuerzan mutuamente. Y esto también nos invita a redefinir nuestra relación con la gratificación inmediata, porque muchas veces buscamos recompensas externas o estímulos constantes que nos fragmentan, y al incorporar microhábitos de enfoque, aprendemos a valorar la satisfacción interna de mantener la atención, de avanzar en lo significativo y de construir resultados sostenibles a largo plazo. Y esta práctica nos enseña que la verdadera productividad no se mide por la cantidad de tareas realizadas, sino por la calidad de nuestra atención y la profundidad con la que realizamos cada acción, y que los grandes logros no son producto de esfuerzos aislados o esporádicos, sino de la acumulación de pequeñas decisiones y hábitos que, día tras día, fortalecen nuestra mente, nuestro enfoque y nuestra capacidad de crear, aprender y vivir con propósito. Y además, los microhábitos nos permiten diseñar nuestra vida de manera flexible y adaptable, porque no requieren perfección ni horarios rígidos, sino consistencia, repetición y conciencia. Y nos enseñan que cada momento puede ser un espacio de entrenamiento para la atención, que cada tarea, cada interacción y cada elección es una oportunidad de fortalecer el músculo mental, y que la disciplina no es castigo ni obligación, sino la práctica constante de pequeñas acciones que generan grandes resultados. Y cuando interiorizamos esto, comprendemos que la atención no es un recurso que se agota, sino una capacidad que podemos expandir, refinar y fortalecer mediante microhábitos conscientes, y que nuestra vida puede transformarse de manera profunda, sostenida y significativa cuando cultivamos estos patrones de enfoque día tras día, hasta que se convierten en la base de nuestra productividad, creatividad, claridad mental y bienestar. Y al final, entender y practicar microhábitos de enfoque es aprender a construir un músculo invisible pero poderoso, que nos permite resistir la dispersión, dirigir nuestra atención hacia lo que importa, proteger nuestra energía, vivir con intención y avanzar de manera constante hacia la vida que realmente queremos. Porque cada pequeño hábito es una semilla de concentración que, con tiempo, paciencia y práctica consciente, florecen resultados extraordinarios, en claridad profunda y en la maestría de nuestra propia atención. Capítulo 11. Resistencia mental. Cómo mantener el enfoque frente a la adversidad y la presión. Mantener el enfoque no consiste únicamente en aplicar técnicas de concentración o en organizar un entorno libre de distracciones. Consiste en cultivar resistencia mental, en entrenar la mente para sostener la atención aun cuando el mundo externo se vuelve caótico, cuando las presiones aumentan y cuando los desafíos parecen superar nuestra capacidad de control. Y esta resistencia mental es la columna vertebral de cualquier logro significativo, porque la vida real rara vez se desarrolla en condiciones ideales, y cada persona que ha alcanzado un nivel de éxito o maestría en cualquier área ha tenido que enfrentar momentos de tensión, interrupciones, fatiga y adversidad. Y comprender esto nos invita a aceptar que el enfoque profundo no es la norma, sino un resultado que requiere preparación, disciplina y entrenamiento constante. Porque la presión, la incertidumbre y los estímulos conflictivos son inevitables, y nuestra capacidad de mantener la atención frente a ellos determina nuestra efectividad, nuestra claridad y nuestra libertad interna.
Y la resistencia mental se construye mediante la práctica deliberada de hábitos, rutinas y estrategias que fortalecen nuestra mente para resistir la fragmentación y sostener la concentración. Y esto incluye la exposición gradual a situaciones de dificultad, el aprendizaje de técnicas de regulación emocional, el desarrollo de autoconciencia y la creación de entornos que, aunque imperfectos, nos permiten mantener la atención en lo esencial. Y también requiere comprender que la adversidad no es un enemigo que debemos evitar, sino un maestro silencioso que nos muestra dónde nuestra atención se debilita, dónde nuestra mente se fragmenta y dónde necesitamos reforzar nuestra disciplina interna. Y al adoptar esta perspectiva, cada desafío se convierte en una oportunidad de entrenar la atención, de fortalecer la resistencia mental y de expandir nuestra capacidad de concentración sostenida. Y esta resistencia también se nutre del reconocimiento de nuestras propias limitaciones y de la aceptación de que no podemos controlar todos los factores externos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta, nuestra intención y nuestro enfoque. Y aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está es una habilidad crítica para sostener la concentración frente a la presión, porque nos permite dirigir nuestra energía y atención hacia lo que realmente importa, evitando que la frustración, la ansiedad o la distracción nos arrastren. Y la resistencia mental también implica entrenar la paciencia, porque mantener el enfoque profundo frente a la adversidad no es un acto de heroísmo instantáneo, sino un proceso acumulativo que requiere repetición, constancia y disciplina diaria. Y cada momento de concentración sostenida, cada decisión consciente de no ceder a la distracción, cada hábito que refuerza la claridad y la atención, contribuye a construir un sistema interno capaz de sostener la mente incluso en condiciones de estrés, presión o incertidumbre. Y esto nos lleva a reconocer la importancia de la autoobservación, de identificar cuando estamos siendo arrastrados por pensamientos automáticos, emociones intensas o estímulos externos, y de implementar estrategias para retornar al foco, como pausas conscientes, respiración controlada, visualización de objetivos, recordatorios internos y microrutinas de enfoque. Porque la resistencia mental no es ausencia de distracción ni depresión, sino la capacidad de regresar al centro una y otra vez, fortaleciendo la atención y consolidando la claridad. Y esta práctica tiene un efecto multiplicador, porque cada momento de foco sostenido fortalece la confianza interna, refuerza la sensación de control sobre nuestra mente, nos enseña a manejar la adversidad con calma y nos prepara a enfrentar situaciones cada vez más complejas sin perder el rumbo. Y también nos enseña que la resiliencia mental no significa endurecimiento emocional, sino equilibrio, autocontrol, claridad y adaptabilidad, porque una mente resistente es flexible frente a la presión, capaz de sostener la concentración sin reactividad extrema y capaz de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Y desarrollar esta capacidad requiere disciplina, práctica consciente y hábitos sostenidos, porque cada sesión de atención sostenida frente a distracciones fortalece el músculo mental, cada manejo exitoso de la presión aumenta la confianza y cada pequeño triunfo frente a la adversidad construye la base de una mente fuerte y enfocada. Y esta resistencia también depende de la integración de todos los elementos que hemos explorado en capítulos anteriores: sueño reparador, alimentación consciente, movimiento físico, entornos libres de ruido, microhábitos de atención, límites claros y estrategias de gestión de la distracción. Porque la resiliencia mental es un resultado de un ecosistema integral de hábitos y prácticas que fortalecen la mente y protegen la atención. Y mientras más coherentes seamos en cultivar estos elementos, más sólida será nuestra capacidad de sostener la concentración frente a cualquier tipo de presión. Y esta comprensión profunda nos invita a ver cada dificultad, cada interrupción, cada momento de fatiga o estrés no como un obstáculo, sino como un laboratorio interno donde entrenamos nuestra atención, reforzamos nuestra claridad y expandimos nuestra capacidad de vivir con intención. Y al final, desarrollar resistencia mental significa asumir la responsabilidad total sobre nuestra mente, nuestra atención y nuestra vida, porque aunque no podemos controlar todos los estímulos externos ni todas las circunstancias, sí podemos entrenar nuestra mente para sostener el enfoque, resistir la dispersión, superar la presión y avanzar hacia nuestros objetivos con determinación, claridad y propósito.
Y cada práctica consciente, cada hábito fortalecido y cada momento de atención sostenida frente a la adversidad es un paso más hacia la maestría del enfoque, hacia la libertad interna y hacia la capacidad de vivir una vida coherente, significativa y plena. Y mientras más entrenamos esta resistencia mental, más capaces somos de transformar los desafíos en oportunidades, las interrupciones en momentos de aprendizaje y la presión en combustible para avanzar con claridad, disciplina y concentración profunda. Porque la verdadera fuerza de la atención no se mide por los momentos de calma, sino por nuestra capacidad de sostener el enfoque cuando todo a nuestro alrededor invita a dispersarse. Y es en esta práctica constante y reflexiva donde se encuentra la clave para dominar la atención y la vida misma. Capítulo 12. Flujo y creatividad. Cómo entrar en el estado de máxima concentración. El estado de flujo es uno de los mayores tesoros de la mente humana, un espacio donde la atención se vuelve total, donde la acción y la conciencia se fusionan y donde la creatividad, la claridad y la productividad alcanzan niveles que parecen casi mágicos. Y sin embargo, este estado no es un accidente, ni un regalo ocasional de la suerte, sino el resultado de condiciones específicas que podemos aprender a crear y sostener, porque la mente, cuando está preparada, enfocada y nutrida, tiene la capacidad de sumergirse completamente en la tarea, dejando de lado el ruido externo, las preocupaciones internas y la fragmentación cotidiana. Y entender esto nos obliga a reflexionar sobre la relación entre atención, propósito, energía y creatividad, porque el flujo no surge en vacío ni en distracción, sino en un equilibrio delicado entre desafío y habilidad, entre claridad de intención y entrega total, entre disciplina y libertad. Y cada momento que logramos entrar en flujo nos revela el poder de una mente entrenada, de un enfoque sostenido y de hábitos de atención que hemos cultivado. Porque solo cuando hemos fortalecido el músculo de la atención, hemos gestionado nuestro entorno, hemos protegido nuestra energía y hemos implementado microhábitos consistentes, podemos alcanzar ese espacio donde la concentración se convierte en un estado profundo y liberador. Y el flujo no solo multiplica nuestra creatividad y productividad, sino que también transforma nuestra percepción del tiempo, haciéndonos sentir que las horas se expanden mientras trabajamos, que cada pensamiento fluye con claridad, y que cada acción se siente natural, perfecta y armoniosa. Y para alcanzar este estado, es necesario primero comprender las condiciones internas que lo favorecen, claridad de objetivos, motivación intrínseca, nivel de desafío adecuado, ausencia de distracciones externas e internas y una entrega consciente a la tarea. Y estas condiciones no son triviales, porque cada una depende de una preparación profunda y de hábitos sólidos que sostienen la atención, regulan la energía y potencian la creatividad. Y mientras más integramos estas prácticas en nuestra vida, más frecuente y profundo se vuelve el flujo, y alcanzar este estado también implica aprender a manejar las interrupciones inevitables, a reconocer las señales de dispersión y fatiga, a implementar estrategias de retorno al foco y a sostener la disciplina interna necesaria para no abandonar la concentración ante el primer estímulo distractor. Y este entrenamiento constante nos enseña que la creatividad no es un golpe de inspiración repentino, sino un proceso que surge de la atención sostenida, del trabajo profundo y del compromiso deliberado. Porque la mente necesita espacio, claridad y continuidad para generar ideas originales, conexiones profundas y soluciones significativas. Y entrar en flujo también requiere respeto por nuestro ritmo interno, por nuestros ciclos de energía y por nuestra capacidad de sostener concentración. Porque intentar forzar el enfoque sin preparación y disciplina mental es contraproducente y desgastante, mientras que crear condiciones propicias para el flujo es un acto de autogestión, intención y estrategia consciente. Y al experimentar el flujo, descubrimos que la mente humana no está limitada por la dispersión ni por las interrupciones externas, sino que puede expandirse, profundizar y concentrarse de manera extraordinaria cuando le damos las condiciones adecuadas. Y esta comprensión nos invita a replantear nuestra relación con la productividad, la creatividad y la atención, porque el flujo demuestra que los logros más significativos no dependen de hacer más cosas a la vez, sino de hacer cada cosa con la máxima concentración, claridad y entrega. Y mientras más cultivamos esta habilidad, más capaces somos de transformar el trabajo, el aprendizaje
aprendizaje y la vida cotidiana en espacios de creatividad intensa, resultados significativos. Y el flujo también nos enseña que la concentración no es un acto aislado ni un estado pasajero, sino un proceso acumulativo que depende de la preparación constante, del entrenamiento mental, de la gestión de la energía y de la creación de hábitos que favorezcan la atención. Porque cada sesión de enfoque profundo fortalece nuestra capacidad de sostener la mente, de entrar en estados de creatividad avanzada y de generar resultados extraordinarios. Y además, el flujo tiene un impacto emocional y psicológico profundo, porque mientras más logramos sumergirnos en la tarea, más experimentamos sensación de control, satisfacción intrínseca, motivación renovada y bienestar emocional. Y esta experiencia nos demuestra que la atención sostenida y la creatividad no solo producen resultados externos, sino que transforman nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra energía y con nuestro potencial. Y entender esto nos invita a practicar el enfoque deliberado de manera constante, a diseñar entornos que lo favorezcan, a proteger nuestra energía, a nutrir nuestra mente y a cultivar hábitos que sostengan la atención, porque solo así podemos acceder a los estados de flujo con frecuencia, profundidad y duración. Y cada entrada consciente en flujo es un recordatorio de que nuestra mente tiene un poder extraordinario cuando la entrenamos, la protegemos y la dirigimos con intención. Y mientras más cultivamos estas prácticas, más la creatividad se convierte en un estado natural, el enfoque en un hábito constante y la productividad en una consecuencia natural de nuestra claridad y disciplina mental. Y al final, el flujo no es solo una herramienta de productividad o creatividad, sino una experiencia de libertad, plenitud y conexión profunda con nuestra capacidad de crear, aprender y vivir con intención. Y cada vez que logramos sostener este estado, comprendemos que dominar nuestra atención, proteger nuestra energía y entrenar nuestra mente nos permite acceder a lo más profundo de nuestro potencial, transformando la manera en que trabajamos, pensamos y vivimos, y consolidando nuestra capacidad de concentrarnos, crear y construir la vida que realmente deseamos con máxima intensidad, claridad y propósito. Capítulo 13. El arte de las pausas estratégicas, cómo la inactividad potencia la atención. En una cultura que glorifica la ocupación constante, la multitarea y la productividad sin descanso, la idea de pausar puede parecer contradictoria, incluso contraproducente. Y sin embargo, aprender a detenerse de manera estratégica es una de las herramientas más poderosas para cultivar la atención, la claridad mental y la creatividad. Porque la mente no es una máquina que puede operar indefinidamente al máximo de su capacidad sin deterioro, sino un organismo que requiere equilibrio, regeneración y momentos de inactividad para procesar información, consolidar aprendizajes, reorganizar conexiones neuronales y mantener un estado de enfoque sostenible. Y muchas personas subestiman este hecho, creyendo que la productividad se mide por la cantidad de tiempo activo, por la acumulación de tareas o por la velocidad de ejecución, cuando la verdadera eficiencia surge de la alternancia consciente entre acción y pausa, entre esfuerzo y descanso, entre concentración profunda y relajación. Y las pausas estratégicas no son momentos de ocio sin propósito, sino decisiones intencionales que permiten que la atención se recupere, que la energía se renueve y que la creatividad emerja. Porque mientras trabajamos continuamente, el músculo de la atención se fatiga, la mente se fragmenta y la calidad de nuestra concentración disminuye. Y sin pausas, cada intento de enfoque profundo se vuelve menos eficiente, menos claro y menos productivo, generando estrés, frustración y dispersión. Y entender esto nos invita a replantear la forma en que vivimos y trabajamos, a valorar la inactividad consciente como un recurso fundamental para sostener la atención y maximizar nuestro potencial. Y las pausas estratégicas funcionan como un reinicio mental que nos permite regresar a la tarea con claridad, motivación y concentración renovadas. Porque cada interrupción intencional y bien diseñada contrarresta la acumulación de fatiga cognitiva, nos protege de la dispersión y fortalece nuestra capacidad de sostener la atención frente a estímulos distractores. Y estas pausas no tienen que ser largas ni elaboradas para ser efectivas. Pueden ser respiraciones conscientes de unos segundos, estiramientos, caminatas cortas, meditación breve, observación del entorno, desconexión de pantallas o incluso momentos de reflexión sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos dirigir nuestra atención.
Y lo esencial es que cada pausa sea deliberada, no reactiva, porque la diferencia entre un descanso estratégico y una interrupción azarosa radica en la intención y en la conciencia de su propósito. Y esta práctica también nos enseña a reconocer los límites de nuestra mente, a escuchar las señales de fatiga, distracción o estrés y a responder con cuidado, porque ignorar estos signos no fortalece el enfoque, sino que lo debilita, mientras que atenderlos mediante pausas estratégicas fortalece la atención, preserva la energía y potencia la capacidad de acción sostenida. Y la inactividad consciente también tiene un efecto profundo sobre la creatividad, porque permite que la mente se relaje, que los pensamientos se conecten libremente y que surjan ideas originales que no podrían aparecer bajo presión constante. Y los grandes descubrimientos, las soluciones complejas y los momentos de inspiración suelen surgir en espacios donde la mente está tranquila, abierta y receptiva. Comprender esto nos invita a reconsiderar nuestra relación con la productividad, entendiendo que avanzar constantemente no siempre significa progresar, y que a veces detenerse, respirar, observar y dejar que la mente descanse produce resultados mucho más profundos y significativos que la acción continua sin reflexión. Y además, las pausas estratégicas fortalecen nuestra resiliencia mental, porque nos enseñan a tolerar la inactividad, a aceptar la necesidad de descanso y a construir una relación más saludable con el tiempo y la atención, evitando la ansiedad por estar siempre ocupados y aprendiendo a valorar la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la velocidad y la conciencia sobre la reacción automática. Y mientras más incorporamos estas pausas en nuestra vida diaria, más natural se vuelve el equilibrio entre actividad y descanso, entre enfoque y regeneración, entre acción y reflexión. Y este equilibrio es la base de la atención sostenida, del flujo profundo y de la creatividad que hemos explorado en capítulos anteriores, porque una mente fatigada, dispersa o sobrecargada nunca puede alcanzar estados de concentración prolongada ni generar resultados significativos de manera consistente. Y cada pausa estratégica es un acto de cuidado, un acto de respeto hacia nuestra mente, nuestra atención y nuestra capacidad de crear, pensar y vivir con intención. Y estas pausas también nos enseñan sobre el valor del tiempo y de la energía, porque cada momento de inactividad consciente nos permite evaluar cómo estamos usando nuestros recursos mentales, reconsiderar nuestras prioridades y ajustar nuestra dirección, evitando que la dispersión, la urgencia externa o la presión nos desvíen de lo esencial. Y al incorporar esta práctica de manera deliberada, comenzamos a desarrollar un patrón de atención más sólido, estable y profundo, donde la acción se vuelve más efectiva, la concentración más sostenida y la creatividad más libre. Y finalmente, el arte de las pausas estratégicas nos recuerda que dominar la atención no consiste en un esfuerzo constante sin respiro, sino en aprender a alternar sabiamente entre acción y descanso, entre enfoque y regeneración, entre esfuerzo y pausa, porque es esta alternancia la que permite que la mente alcance su máximo potencial, sostenga la concentración frente a la adversidad y genere resultados significativos, profundos y sostenibles. Y mientras más comprendemos y practicamos esta estrategia, más nuestra atención se fortalece, nuestra claridad se amplía y nuestra vida se convierte en un flujo consciente de acción y reflexión, productividad y creatividad, esfuerzo y descanso, hasta que el equilibrio entre actividad y pausa se convierta en la piedra angular de nuestra capacidad para dominar la atención y construir la vida que realmente deseamos, con intención, profundidad y propósito. Capítulo 14. El poder de la atención sostenida en las relaciones y la comunicación. La atención sostenida no solo es una herramienta para la productividad, la creatividad o el logro de objetivos, sino también un elemento fundamental en la calidad de nuestras relaciones y en la manera en que nos conectamos con los demás. Porque la forma en que escuchamos, respondemos y nos involucramos en la comunicación depende directamente de nuestra capacidad de concentración y de presencia. Y sin esta capacidad, incluso las conversaciones más importantes se fragmentan, los vínculos se debilitan y la intimidad, la comprensión y la confianza se erosionan.
Y comprender esto nos invita a replantear nuestra manera de relacionarnos, no solo a nivel superficial o funcional, sino en su dimensión más profunda, donde la atención sostenida se convierte en un acto de respeto, de cuidado y de conexión genuina. Y mantener la atención en otros requiere algo más que escuchar palabras, requiere percibir tonos, emociones, intenciones y silencios. Requiere observar gestos, expresiones y matices que solo son visibles cuando nuestra mente no está dispersa, cuando no estamos evaluando mentalmente lo que vamos a decir a continuación, cuando no estamos atrapados en pensamientos propios ni distraídos por estímulos externos. Y este tipo de atención activa genera un efecto profundo en la calidad de nuestras relaciones, porque las personas perciben cuando realmente las escuchamos, cuando estamos presentes y cuando nuestra mente se entrega a la conversación sin fragmentación. Y al practicar la atención sostenida en la comunicación, fortalecemos no solo la relación con los demás, sino también la relación con nosotros mismos. Porque nos obliga a salir de la rutina automática de interacción, a dejar de reaccionar impulsivamente y a cultivar una conciencia más profunda sobre cómo nos conectamos, cómo respondemos y cómo nos mostramos. Y esto tiene implicaciones directas en todos los ámbitos de la vida, familiar, profesional, social y romántico. Porque una comunicación consciente transforma conflictos en entendimiento, malentendidos en claridad y superficialidad en profundidad. Y esta práctica también nos enseña a manejar nuestras emociones, porque la atención sostenida nos permite notar cuándo la irritación, la impaciencia, la frustración o el juicio comienzan a interferir en la interacción, y nos da la oportunidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar de manera automática. Y mientras más practicamos esta atención consciente en la comunicación, más desarrollamos empatía, comprensión y la capacidad de estar presentes incluso frente a situaciones emocionalmente complejas o desafiantes. Y esta habilidad se amplifica cuando se combina con la capacidad de atención entrenada en otros aspectos de la vida, como la gestión de distracciones, el control de la energía, la regulación emocional y el cultivo de hábitos de concentración. Porque todo esto fortalece la mente y nos permite sostener la presencia en momentos críticos, conversaciones profundas o interacciones cargadas de emociones. Y comprender el poder de la atención sostenida en las relaciones también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la comunicación, porque no podemos exigir presencia y atención de otros si nosotros mismos no la ejercemos. Y cada momento en el que decidimos estar completamente presentes, escuchar sin interrupciones, responder con intención y observar sin juzgar, se convierte en un acto de construcción de confianza, respeto y profundidad emocional. Y esta práctica transforma no solo la calidad de nuestras relaciones, sino también nuestra percepción de los vínculos, porque descubrimos que la conexión genuina no depende de palabras perfectas, de argumentos convincentes o de acciones grandiosas, sino de la capacidad de sostener atención plena, de entregar nuestra presencia completa y de permitir que la interacción se desarrolle con autenticidad y profundidad. Y esta habilidad también nos enseña sobre la importancia de los límites en la comunicación, porque para mantener atención sostenida debemos protegernos de interrupciones externas, distracciones tecnológicas y demandas ajenas que fragmentan nuestra presencia. Y establecer estos límites no es egoísmo, sino una estrategia consciente para cultivar relaciones más genuinas, profundas y significativas. Y al integrar esta práctica en la vida diaria, comenzamos a notar cambios profundos, conversaciones más fluidas, menos malentendidos, vínculos más sólidos, mayor claridad en la comunicación y un nivel de intimidad emocional que antes parecía inalcanzable. Y mientras más aplicamos la atención sostenida, más comprendemos que esta no es solo una herramienta de conexión externa, sino también un espejo de nuestra relación interna. Porque solo una mente entrenada, consciente y disciplinada puede sostener atención plena a otros sin fragmentarse, distraerse o agotarse. Y desarrollar esta capacidad requiere práctica diaria, conciencia constante y la integración de hábitos que protejan nuestra energía, nuestra claridad mental y nuestra capacidad de enfocarnos. Porque la atención sostenida no surge por accidente, sino por la acumulación de decisiones conscientes, microhábitos de enfoque, pausas estratégicas, manejo de la energía y entrenamiento mental constante.
Y al final, el poder de la atención sostenida en la comunicación nos muestra que escuchar verdaderamente, responder con intención y estar plenamente presentes es uno de los actos más significativos que podemos realizar, porque cada momento de atención plena fortalece vínculos, genera confianza, incrementa la empatía y transforma la manera en que experimentamos nuestras relaciones. Y mientras más cultivamos esta habilidad, más nuestra vida social, emocional y profesional se enriquece. Y más comprendemos que la maestría del enfoque no se limita al trabajo o al logro personal, sino que se extiende a la capacidad de construir relaciones profundas, significativas y sostenibles, donde la atención sostenida se convierte en la herramienta más poderosa para conectar, comprender y coexistir con los demás de manera auténtica, consciente y transformadora. Y cada momento en el que ejercemos esta atención consciente se convierte en un acto de construcción de vida, porque estar plenamente presentes con otros es al mismo tiempo estar plenamente presentes con nosotros mismos. Y esta comprensión profunda marca un antes y un después en la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos y vivimos, revelando que la atención sostenida es la base de relaciones auténticas, comunicación efectiva y conexiones humanas significativas que transforman nuestra experiencia de la vida. Capítulo 15. Prioriza lo importante. ¿Cómo entrenar la mente para enfocarse en lo esencial? Priorizar lo importante es uno de los ejercicios más profundos de autoobservación y disciplina que podemos practicar, porque en un mundo saturado de información, estímulos y demandas externas, nuestra atención y nuestra energía se dispersan con facilidad, y sin una guía clara sobre lo esencial, acabamos dedicando tiempo, esfuerzo y pensamiento a lo trivial, a lo urgente pero irrelevante y a aquello que no nos acerca a nuestros objetivos ni a nuestra visión de vida. Y entender esto requiere aceptar que nuestra mente, aunque poderosa, tiene límites naturales y que cada decisión sobre dónde ponemos nuestra atención determina no solo nuestra productividad, sino también nuestra satisfacción, nuestra claridad mental y la dirección de nuestra vida. Y entrenar la mente para enfocarse en lo esencial no consiste en crear listas de tareas más largas, ni en aumentar la velocidad de ejecución, sino en desarrollar la capacidad de discernimiento, de evaluar cada estímulo, cada compromiso y cada pensamiento, y decidir conscientemente si merece nuestra atención. Porque cada vez que nos permitimos distraernos con lo secundario, estamos debilitando nuestro músculo de concentración, fragmentando nuestra energía y postergando nuestro progreso real. Y esta práctica requiere honestidad brutal, porque debemos reconocer nuestras propias tendencias a la procrastinación, a la gratificación inmediata y al hábito de responder a todo lo que llega sin filtrar. Y al hacerlo, descubrimos que priorizar lo importante es un acto de poder, de libertad y de respeto hacia nosotros mismos, porque elegir dónde ponemos nuestra atención es elegir hacia dónde dirigimos nuestra vida. Y mientras más entrenamos esta habilidad, más podemos diferenciar entre lo urgente y lo significativo, entre lo trivial y lo trascendente, entre lo externo impuesto y lo interno elegido. Y este discernimiento no surge de manera automática, sino de un entrenamiento constante de la atención, la reflexión y la planificación consciente, porque requiere detenerse, observar el panorama completo, evaluar nuestras metas y preguntarnos en cada momento: ¿esto merece mi atención? ¿Esto me acerca a lo que realmente quiero? ¿Esto es esencial o solo ocupa espacio en mi mente y mi tiempo? Y cada respuesta honesta fortalece nuestra capacidad de enfoque, porque nos enseña a decir no a lo irrelevante, a proteger nuestra energía y a concentrarnos en lo que realmente genera valor, progreso y significado. Y entrenar esta capacidad también implica reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor ni todas las demandas que nos llegan, pero sí podemos controlar nuestra respuesta, nuestra atención y nuestra intención. Y esta comprensión nos da un sentido de libertad y autonomía que es central para la maestría del enfoque, porque nos libera de la presión de reaccionar ante cada estímulo y nos permite actuar desde un lugar de propósito, claridad y poder interno.
Y priorizar lo importante también significa simplificar, reducir, filtrar y eliminar, porque cada elemento que no contribuye a lo esencial consume energía, fragmenta la atención y dificulta la concentración sostenida. Y esta disciplina de eliminación consciente requiere valentía, porque muchas veces nos sentimos obligados a decir sí, a aceptar todo, a cumplir con expectativas externas o a mantener ocupación constante. Pero aprender a decir no, a soltar lo irrelevante y a centrarnos en lo significativo es un acto de inteligencia estratégica, autoconocimiento y autocuidado. Y esta práctica tiene un efecto acumulativo extraordinario, porque mientras más filtramos y priorizamos, más nuestra atención se fortalece, más nuestra energía se preserva y más nuestra mente se alinea con lo que realmente importa. Y este entrenamiento también requiere planificación, porque no basta con decidir qué es importante, necesitamos estructurar nuestro tiempo, nuestro entorno y nuestros hábitos de manera que la atención fluya hacia lo esencial sin obstáculos, eliminando distracciones, gestionando interrupciones y creando rutinas que refuercen la concentración en lo prioritario. Y al integrar esta práctica en nuestra vida diaria, descubrimos que la productividad no se mide por hacer más cosas, sino por avanzar en lo que realmente transforma nuestra vida, genera resultados significativos y nos acerca a nuestra visión. Y mientras más hacemos de la priorización un hábito, más la mente aprende a enfocarse, a distinguir lo relevante, a resistir distracciones y a sostener la atención de manera profunda, consistente y eficiente. Y este hábito también nos permite experimentar mayor claridad emocional, menos estrés, mejor manejo de la energía y una sensación de control sobre nuestra vida, porque cada decisión consciente de enfocar nuestra atención en lo esencial refuerza nuestra autonomía, nuestra intención y nuestro poder de acción. Y al final, priorizar lo importante no es simplemente un método de productividad, sino un camino de maestría mental, de claridad profunda y de transformación personal, porque nos enseña que la verdadera libertad y el verdadero enfoque no surgen de la capacidad de hacer muchas cosas, sino de la sabiduría para elegir cuáles realmente merecen nuestra atención, energía y tiempo. Y mientras más entrenamos esta habilidad, más nuestra vida se alinea con nuestros objetivos, más nuestra mente se fortalece, más nuestra atención se vuelve un recurso poderoso y más nuestra existencia se convierte en un flujo intencional, consciente y significativo, donde cada momento dedicado a lo esencial es un paso más hacia la vida que realmente queremos vivir, con propósito, claridad y profundidad. Capítulo 16. Integración y maestría. Vivir con enfoque como estilo de vida. Llegar a la integración y a la maestría del enfoque no es un punto de llegada momentáneo, ni un estado que se obtiene con un esfuerzo aislado. Es un proceso de construcción diaria, sostenida y consciente, donde cada hábito, cada decisión, cada pausa estratégica y cada momento de atención sostenida se entrelazan para formar un estilo de vida en el que la claridad, la concentración y la intención se convierten en la base de nuestra existencia. Y comprender esto requiere aceptar que la atención no es un recurso que podemos delegar, manipular o dar por sentado, sino un activo vital que define la calidad de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra creatividad, nuestros logros y, en última instancia, nuestra libertad. Y vivir con enfoque como estilo de vida significa que cada acción, pensamiento y elección se alinea con un propósito mayor, con objetivos claros y con prioridades conscientes. Porque sin esta coherencia, nuestra energía se dispersa, nuestra mente se fragmenta y nuestra atención se convierte en víctima de demandas externas, urgencias artificiales y estímulos irrelevantes. Y alcanzar la maestría del enfoque requiere integrar todos los aprendizajes previos, desde la conciencia de las distracciones y la importancia del no, hasta el entrenamiento de la atención, el cultivo de microhábitos, la resistencia mental, la entrada en estados de flujo, el uso estratégico de pausas y la priorización de lo esencial. Porque cada uno de estos elementos, aislado, tiene valor, pero es en la integración donde reside la verdadera transformación. Y esta integración no es mecánica ni automática. Es un proceso de autoconocimiento profundo, de observación constante y de ajuste continuo. Porque la vida no es estática, los desafíos cambian, las demandas se multiplican y nuestra capacidad de atención requiere adaptación, disciplina y conciencia para sostenerse frente a lo inesperado.
Y vivir con enfoque como estilo de vida también significa aprender a gestionar la energía de manera integral. Porque la atención no se fortalece únicamente con fuerza de voluntad. Necesita descanso, movimiento, nutrición, sueño, equilibrio emocional y hábitos que la nutran. Y solo cuando la mente, el cuerpo y el entorno están alineados, podemos sostener el enfoque profundo de manera consistente. Y esta práctica tiene un efecto transformador sobre nuestra percepción del tiempo, porque al vivir con intención, cada momento se vuelve significativo, cada decisión consciente genera impacto, y cada elección sobre dónde colocar nuestra atención define nuestro destino. Y comprender esto nos invita a abandonar la ilusión de la multitarea, de la dispersión constante y de la reacción automática ante estímulos externos, porque la verdadera eficacia, creatividad y claridad surgen del poder de concentrarnos en lo esencial, sostener la atención y mantener la coherencia con nuestra visión. Y la maestría del enfoque también se refleja en nuestras relaciones, porque estar plenamente presentes con otros, escuchar con atención, responder con intención y priorizar la conexión genuina se convierte en un reflejo natural de nuestra capacidad de concentración y presencia. Y de esta manera, vivir con enfoque como estilo de vida no solo transforma lo que hacemos, sino también cómo nos conectamos, cómo creamos y cómo experimentamos nuestra existencia. Y esta integración nos enseña que cada hábito, cada microacción y cada decisión consciente no son tareas aisladas, sino engranajes de un sistema mayor que sostiene nuestra capacidad de atención, nuestra energía y nuestra claridad. Y mientras más entrenamos este sistema, más profundo se vuelve el enfoque, más sostenible la productividad, más auténticas las relaciones y más plena nuestra vida. Y la maestría del enfoque también nos invita a reflexionar sobre la relación con el mundo. Porque vivir con atención no significa desconectarse de la realidad ni ignorar las demandas externas, sino elegir conscientemente cómo interactuar con ellas, cuáles aceptar, cuáles rechazar y cómo proteger nuestra atención de lo que no aporta. Esta capacidad de filtro, de discernimiento y de alineación consciente nos devuelve el control sobre nuestra mente y nuestra vida, generando un sentido profundo de autonomía, libertad y propósito. Alcanzar este nivel de integración requiere disciplina, paciencia y práctica constante, porque la mente humana está diseñada para la dispersión, la gratificación inmediata y la reacción automática, y solo mediante entrenamiento diario, hábitos sostenidos y autoobservación constante podemos superar estas tendencias naturales y construir un estilo de vida enfocado, intencional y significativo. Y vivir con enfoque como estilo de vida también significa abrazar la flexibilidad y la adaptación, porque la rigidez absoluta puede ser tan destructiva como la dispersión, y debemos aprender a sostener la concentración profunda incluso frente a cambios, imprevistos y momentos de caos, ajustando nuestra atención sin perder la coherencia con nuestros objetivos y prioridades. Y esta práctica genera una fortaleza interna extraordinaria, porque nos permite navegar la vida con claridad, resiliencia y propósito, manteniendo el rumbo incluso cuando todo a nuestro alrededor invita a distraerse. Y al final, integrar el enfoque como estilo de vida no es solo un logro práctico, sino un acto de transformación profunda, que cambia nuestra manera de pensar, sentir y vivir, y nos permite experimentar cada día con mayor claridad, energía, creatividad, presencia y sentido. Porque la atención entrenada, protegida y dirigida conscientemente se convierte en el recurso más valioso que poseemos. Y cada hábito, cada pausa estratégica, cada microacción y cada decisión consciente fortalecen este recurso, construyendo un ciclo virtuoso, claridad y propósito. Y vivir con enfoque como estilo de vida significa que nuestra mente ya no es víctima de la dispersión, nuestras decisiones no son reacciones automáticas y nuestra energía no se disipa, sino que se concentra en lo esencial, produciendo resultados significativos, relaciones más profundas, creatividad más libre y una existencia más plena. Y mientras más consolidamos esta integración, más se vuelve natural sostener la atención, priorizar lo importante y vivir de manera coherente con nuestros valores y objetivos. Y así, la maestría del enfoque deja de ser un concepto abstracto o un ideal lejano para convertirse en la base tangible de una vida consciente, intencional, profunda y extraordinaria.
donde cada momento de atención sostenida, cada hábito fortalecido y cada elección deliberada se transforma en la esencia de nuestra libertad, nuestra creatividad y nuestro poder de vivir plenamente. Y es en esta práctica diaria, consistente y reflexiva donde encontramos no solo resultados, sino significado, claridad y la verdadera maestría sobre nuestra mente, nuestra atención y nuestra vida. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.